Tengo 78 años, y no puede ignorar eso. No estoy aquí para darle consejos genéricos de vida o para hablar de cómo disfrutar el día, con el entusiasmo falso de quien no ha vivido lo suficiente. Estoy aquí porque pasé 60 años de mi vida cometiendo el error más respetable y silencioso que una mujer puede cometer, y solo me di cuenta del costo real cuando era demasiado tarde para recuperar mi juventud. Lo que le voy a decir ahora es la verdad que nadie cuenta en voz alta sobre la maternidad, el matrimonio y el rol de ser la esposa perfecta. Porque esa verdad choca. La perfección es una cárcel que usted construye con sus propias manos, ladrillo a ladrillo de renuncia, pensando que está construyendo un hogar. Yo no pude salvarme, pero quizá pueda impedir que usted firme esa misma sentencia silenciosa de pérdida de identidad. Escuche bien, porque el tiempo que yo perdí, usted lo está perdiendo ahora. Y eso no perdona. Yo fui la eternamente virtuosa. Y esta es mi confesión. Vivía una mentira que parecía la más hermosa de las virtudes. Seguí el mapa al pie de la letra. ¿Sabe? Me casé con el hombre correcto a la edad correcta. Construí un hogar impecable, como si fuera una casa de muñecas, y mi vida giraba en torno a ser el apoyo, el ancla, la pacificadora, la que siempre decía sí para evitar la fricción, la incomodidad, principalmente, el conflicto. Fui elogiada por generaciones. ¡Qué mujer tan dedicada! ¡Mira qué joya! Sus hijos son su prioridad. Ella sacrificó todo por mantener la paz. Me sentía validada por el nivel de dependencia que los demás tenían de mí, creyendo que su amor era la prueba de que iba por el camino correcto, que ese sacrificio silencioso era el mayor acto de amor que podía ofrecer al mundo y a mí misma. El error no estaba en las acciones en sí. Amar a la familia es natural. Es lo que se espera, sino en la intención silenciosa detrás de ellas. Yo no estaba viviendo por amor. Estaba viviendo por el aplauso, por la aprobación, por el miedo a desagradar o a volverme irrelevante. Confundí el papel social de buena esposa y madre con mi identidad. Mi yo estaba escondido detrás de una cortina de compromisos ineludibles y agendas llenas, siempre atendiendo las necesidades ajenas, nunca las mías. Fui una actriz brillante en mi propia vida, siempre interpretando el papel de la señora perfecta para un público que nunca me pidió ser perfecta, solo ser honesta. Y es justo ahí donde reside el peligro, en la normalidad engañosa de una vida entera vivida para los demás. El error no fue un único tropiezo, sino una serie de renuncias diarias, repetidas por décadas, que parecían pequeñas e insignificantes. Era la elección de tragarme mi opinión sobre una inversión familiar para mantener la paz, la decisión de posponer el curso de arte que tanto quería porque el presupuesto estaba apretado para mis gustos, o la constante negación de momentos de soledad y descanso porque la casa tenía que estar como un espejo para la visita de alguien que ni siquiera importaba mucho. Con cada sí forzado para el otro, yo le decía un no doloroso a mi propia alma. Y lo peor es que, para el mundo exterior, todo eso parecía responsabilidad, parecía virtud, parecía ser el comportamiento admirable de una mujer que sabe lo que vale. Ese comportamiento de anulación fue reforzado por cada elogio recibido. Yo era la solucionadora de problemas, la gerente de crisis, la mediadora de conflictos familiares. Me gustaba la sensación de ser indispensable, y confieso que la dependencia de los demás me daba un sentido de valor que yo era incapaz de generar sola. Yo pensaba, si todos me necesitan así, es porque lo estoy haciendo a pedir de boca. Y entonces, sin darme cuenta, me volví adicta a ser necesaria, trocando mi realización personal por esa dosis efímera de validación externa. Mi vida se convirtió en un reflejo pulido de las necesidades ajenas, sin ninguna mancha, ninguna imperfección que revelara que había una persona real, y no solo un servicio, detrás de esa fachada. Me acuerdo de una vez que mi esposo quería hacer un viaje que exigía más aventura de lo que me gustaba. Yo simplemente sonreí y le dije que prefería quedarme en casa, cuidando de las flores. Mentí. Yo quería ir, pero tenía miedo de no ser suficientemente buena para esa nueva experiencia. Más aún, miedo de que él tuviera que cuidarme a mí en lugar de yo cuidarlo a él. Era más seguro quedarme en mi papel de cuidadora virtuosa que explorar el mundo como una mujer que también tenía deseos y miedos propios. Esa renuncia constante, que parecía un pequeño sacrificio de amor, en realidad me estaba transformando lentamente en una extra en mi propia historia, y solo vine a notarlo mucho tiempo después. ¿Usted está haciendo eso ahora?
¿Se está negando a ser vista por miedo a no ser aprobada? ¿Se está volviendo un eco de las expectativas de su familia, de su trabajo, de sus amigos, y no la voz firme de quien realmente es? Yo usé el agotamiento como una medalla de honor, y mi agenda llena de tareas por los demás era la prueba de mi supuesta importancia. El problema es que, al final del día, el agotamiento era solo mío, y la importancia era solo para ellos. Por años, confundí paz con silencio, y estabilidad con estancamiento, y todo eso bajo el disfraz respetable de ser una buena señora. El piloto automático que me mantuvo funcionando por 6 décadas se apagó abruptamente con el silencio. Sucedió hace unos años, cuando mi último hijo por fin se fue de casa. Y, casi simultáneamente, mi esposo se jubiló. No hubo drama, no hubo tragedia, solo la ausencia. La casa, antes llena de ruidos, demandas y la constante necesidad de mi intervención, quedó súbitamente vacía. Me levanté en una mañana de martes y me di cuenta, con un escalofrío que no venía del frío, que no había nada urgente que hacer por nadie más. Mi agenda, antes dictada por las necesidades de terceros, estaba abierta, y el vacío era ensordecedor. El evento catalizador no fue el shock de la pérdida, sino el shock de lo que sobraba. Sobró tiempo, sobró espacio, sobré yo. Miré a mi esposo, que esperaba que yo, ahora, me convirtiera en la nueva gerente de su entretenimiento, y vi la misma mirada vacía que él debió haber visto en mí. La revelación más dolorosa vino cuando intenté rescatar un hobby, algo que fuera mío. No sabía lo que me gustaba. Las cosas que me daban placer eran la organización de la casa, la cocina para la familia, la limpieza para el aplauso. Pero ¿quién era yo cuando no había público? Mi identidad, cuidadosamente construida sobre la base del sacrificio, se derrumbó con el peso de una pluma, pues no había sustancia real debajo. El impacto no fue un grito, fue un susurro helado. Perdiste la vida, mija. Me senté en la sala, el lugar que mantuve impecable por años, y la perfección de ese ambiente parecía burlarse de mi imperfección interior. La finitud no se reveló en una enfermedad o accidente, sino en la percepción clara de que la mayor parte de mi historia ya había sido escrita, y yo había sido solo la extra más dedicada. No hubo lágrimas inmediatas, solo un luto seco por la persona que pude haber sido, por el tiempo que pude haber usado para descubrir mi voz. Y la urgencia de decirle esto a usted nació en ese silencio, en esa casa perfectamente arreglada donde la vida de verdad había sido guardada en el armario. A partir de ese día, comenzó un colapso interno lento y doloroso. Yo miraba a mis hijos adultos, amados y exitosos, y sentía una rabia silenciosa e irracional, mezclada con una culpa inmensa. Rabia por haber sido forzada a ser quien era, aunque nadie me forzó, excepto yo misma, y culpa por sentir resentimiento por la familia que amé y serví con tanto empeño. Me cuestionaba incesantemente. ¿De verdad amaba lo que hacía? ¿O amaba solo el aplauso? El «muchas gracias», que me daba la sensación de que mi vida tenía un propósito. Y la respuesta que venía del fondo de mi alma era devastadora. Amaba el estatus del sacrificio, no el acto en sí. El conflicto psicológico era el de una persona intentando encontrar vestigios de sí misma en medio de los escombros de un papel social cuidadosamente mantenido. Comencé a hacerme las preguntas existenciales que debía haberme hecho a los 30 años. ¿Sé lo que me gusta? ¿A qué me hubiera gustado decir? No, hace 40 años. ¿Por qué me sentí obligada a ser la coprotagonista en mi propia historia, siempre organizando el escenario para el brillo de los otros? El dolor de percibir que había vivido para las expectativas externas era como un despertar tardío de un sueño profundo. Pero el día ya estaba terminando. Yo había cambiado la autenticidad por la comodidad, la pasión por la paz superficial, y el precio cobrado estaba siendo mi identidad. El desconcierto de percibir que no había nada de sustancial en mí que no estuviera ligado a otra persona fue el clímax de mi crisis. Yo no tenía hobbies propios, no tenía voz fuerte en discusiones que no fueran sobre la casa, y mi círculo social se basaba en esposas de amigos de mi esposo, o madres de amigos de mis hijos. Yo era, esencialmente, un reflejo de las necesidades ajenas. Y me cayó el 20. La persona más descuidada de mi vida, por décadas, había sido yo misma. Este descuido no era un acto de amor virtuoso, era un acto de cobardía, de miedo a ser honesta y de encarar la fricción que la autenticidad siempre genera.
La verdad, que me golpeó con la fuerza de una pared, es esta. Y es simple, pero devastadora. La autoprivación no genera amor duradero. Genera resentimiento, eventualmente, agotamiento. Usted no está siendo una mártir virtuosa al anularse. Está acumulando un luto por la vida no vivida que tendrá que pagar sola en la vejez. Yo creía que el sacrificio era la virtud máxima y que esa virtud me traería felicidad y gratitud eterna. Pero lo que recibí fue la inevitable ingratitud del tiempo y el vacío de haber descuidado a la única persona que de verdad debía haber cuidado, yo misma. El amor de los demás es maravilloso, pero es un sustituto terrible para el amor propio y la realización personal. La gran mentira que necesitamos dejar de contarnos es que necesitamos ser perfectas para ser amadas. La verdad es que la renuncia a su yo crea un vacío que ni siquiera el amor más sincero de su familia conseguirá llenar, porque lo que falta es su presencia genuina en su propia vida. Usted no le debe su vida a la expectativa de los demás. El mayor acto de amor que puede ofrecer al mundo es vivir su verdad, y no el papel que le dieron. La perfección es un calabozo que nadie le pidió, pero que usted, por la necesidad de validación y aprobación, se presta a construir. Sea auténtica, aunque genere fricción, porque el silencio de la paz comprada es demasiado caro. Ahora, míreme, con mis 78 años, y dígame si no está usted recorriendo el mismo camino, solo que 40 años más joven. Usted está diciendo sí a todos los pedidos, ¿no es así? Usted aplaza ese curso, ese hobby, ese viaje, siempre esperando el momento ideal, el cuando los muchachos crezcan o el cuando me jubile. Se traga palabras para evitar el conflicto, y usa su agotamiento como una medalla de honor, probándole a todos que es indispensable. Sé esto porque yo fui usted, y ese comportamiento parece noble, pero es solo el primer ladrillo en la construcción de su propia cárcel de arrepentimientos. Estoy hablando con la mujer que está descuidando el sueño, la salud y el tiempo a solas en nombre de tener que hacer algo por otra persona. Usted está acumulando una cuenta de arrepentimientos que tendrá que pagar sola en el futuro. Y esa cuenta es cara, muy cara. Está compuesta de todas las veces que dijo yo después, de todas las pasiones que archivó y de todas las veces que prefirió ser conveniente a ser honesta. Usted está viviendo como si su vida fuera un borrador, esperando el momento justo para empezar la versión final. Déjeme decirle, el tiempo no espera por un día más fácil o por una aprobación final. Si sigue en ese piloto automático de sacrificio silencioso, ¿quién será usted cuando el escenario quede vacío? Cuando todos sus clientes, sus hijos y su esposo, ya no la necesiten. ¿Tiene un plan de identidad para después del papel de cuidadora? Si no lo tiene, está repitiendo mi error. No estoy aquí para pedirle que haga una revolución radical o abandone a su familia. Lo que le pido es infinitamente más simple y más difícil. Empiece a practicar el arte de decir no educadamente. El no es la cerca que protege su alma y su tiempo. No necesita ser dramático, basta con ser firme. Empiece de a poquito. Reserve 30 minutos innegociables de su día para hacer algo que solo la alimente a usted. No es un lujo, es una necesidad. Si su yo auténtico está atrofiado, como el mío estaba, será imperfecto, torpe y hasta extraño al principio, pero hay que empezar. Deje de esperar el permiso. No necesita la crisis, el divorcio o una enfermedad grave para empezar a tomar posesión de su vida. Elija conscientemente. Si va a hacer algo por otra persona, hágalo por amor genuino, y no por obligación resentida o miedo a ser juzgada. Rescate un sueño antiguo, no importa cuán bobada o irreal le parezca. Ese es el único camino para construir una identidad que sea sostenible y que permanezca firme cuando el papel social que desempeña hoy, inevitablemente, se acabe. El tiempo que tiene para ser usted es ahora. Yo desperdicié 60 años en la cárcel cómoda de la perfección. 60 años de renuncia donde confundí la paz con el silencio y el amor con el sacrificio. Miro hacia atrás y veo la ironía brutal. Pasé toda mi vida ahorrando tiempo, dinero y energía para el futuro. Y cuando el futuro llegó, no tenía a mí misma para disfrutarlo. Ahora, a los 78 años, me quedan quizá 10 años de lucidez y movilidad para vivir mi verdad, y el contraste es agonizante. Fueron poquísimos años vividos con coraje, contra décadas vividas en el piloto automático de las expectativas. No siento autocompasión, siento el dolor lúcido del desperdicio.
Mi arrepentimiento no es sobre las cosas que hice, sino sobre la persona que no me permití ser. El dolor de vivir correcto, según el mapa social, y sentirse profundamente equivocada y vacía es el peor dolor de la vejez. Le cuento esto no para asustarla, sino para darle mi perspectiva, la perspectiva de quien ya vio la película entera. El tiempo que está perdiendo ahora es irrecuperable. No deje que su versión de 78 años mire hacia atrás con el mismo dolor de haber sido una extra en su propia vida. Empiece a ser la protagonista hoy, porque el reloj nunca desacelera. Su vida hoy está siendo escrita ¿para quién? Para su esposo, para sus hijos, para las redes sociales que dictan lo que es ser una buena mujer. ¿O está siendo escrita para usted? Usted está en un punto de decisión, y nadie, absolutamente nadie, le dará el permiso para empezar a vivir su verdad. Esa elección es suya y es inmediata. La perfección es un mito caro. La autenticidad es un trabajo diario, pero es el único camino para una vida completa. Recuerde, el tiempo no regresa, solo avanza. No llegue a los 78 años sin saber quién es usted fuera de sus papeles. La única cosa que importa ahora es, ¿qué va a elegir hacer con los próximos 30 minutos? Si este mensaje resonó con su alma y la hizo cuestionar su propio camino de sacrificio, quizás sea la hora de asumir un compromiso consigo misma. Comparta este dolor con quien necesita escuchar la verdad, y use la reflexión como un acto de valentía.